A continuación en matemática tendremos gráfica de barras para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo de Aprendo en Casa y Aprendo en Clase. Soy Erwin Alcor y en esta oportunidad desarrollaré el tema gráfica de barras del área de matemática para sexto primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y pensamientos lógicos y espaciales. Saludamos en la interpretación de lengua de señas a Abdi Ventura. Hola Abdi, ¿cómo estás? Muy bien, cuando vamos a trabajar este tema, necesitamos recordar dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos que trabajar de forma ordenada y limpia. Eso significa que es muy importante nuestra higiene. ¿Y cómo vamos a cuidar nuestra higiene? Pues, simple y sencillamente, lavándonos las manos con agua y jabón constantemente, y si tenemos la oportunidad, pues podremos utilizar alcohol en gel. Bien, ¿qué es lo que necesitas para poder llevar a cabo este procedimiento? Primeramente, te da a la mano todos tus materiales, lápiz, donde apuntar, si tienes una regla, así como esta, o una regla pequeña también puede funcionar, ¿sí? Y tu folleto de refuerzo mis aprendizajes, que también será parte importante en este proceso. Muy bien, ¿qué fue lo que trabajamos en la clase anterior? Tabla de datos. ¿Y por qué pregunto esto? Porque en este caso, para poder elaborar una gráfica de barras, es importante que tengamos en mente lo que es la tabla de datos. Este tipo de procedimientos son secuenciales. ¿Eso qué significa? Significa que para poder desarrollar un proceso tenemos que tener aprendido, ¿sí? Y muy importante, desarrollado el tema anterior, ¿sí? Recapitulemos un poco. Habíamos hablado, por ejemplo, de la estadística, que es una ciencia que se encarga del estudio de fenómenos colectivos. ¿A qué me refiero con esto? Habíamos dicho pues que la estadística nos iba a dar una visión general de un fenómeno que afecta a cierto grupo de personas, ¿sí? Habíamos mencionado pues que en este caso nuestro grupo de personas recibía el nombre de población, pero que si la población era muy grande podíamos escoger una muestra. Una muestra va a ser una parte de la población que nos va a dar una idea significativa de lo que queremos, ¿sí? En la clase anterior aprendimos a desarrollar una tabla de datos. Habíamos dicho pues que para elaborar una tabla de datos necesitábamos primeramente un grupo al que íbamos a, encuestar, al que le íbamos a preguntar ciertos datos que quisiéramos saber. En este caso, te recordarás que habíamos preguntado a un grupo de personas cuáles eran sus colores favoritos. Los escribimos en una tabla de doble entrada, ¿sí? En una parte colocamos el color, que fue lo que preguntamos, y luego escribimos el número de personas que habían votado por ese color, ¿sí? Entonces, en el color azul nos dimos cuenta que 3 personas lo habían elegido como su color favorito. Luego, en el verde hubieron 2 personas, en el rojo hubieron 3, amarillo 4 personas, y violeta 3 personas, naranja 4 personas, ¿sí? Y que total de personas encuestadas habían sido 19. Entonces, también es importante recordar que cuando hablamos de las características, en este caso de las preguntas que hicimos, eso recibía el nombre de intervalo, ¿sí? Y también íbamos a encontrar otra palabra muy importante que se llamaba frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el color entonces sería ¿quién? El intervalo, correcto, así es. Y entonces, ¿quiénes serían los números? La frecuencia, correcto. Muy bien, ya que tenemos elaborada nuestra tabla, podemos pasar entonces a la gráfica de barras. La gráfica de barras no es nada más que una ilustración, ¿sí? Clara y concisa de nuestra tabla de datos. Las tablas de datos nos van a servir, digamos entonces, como origen para las gráficas de barras. Las gráficas de barras vamos a encontrar de diferentes tipos y de diferentes formas, ¿sí? Un ejemplo muy claro tenemos acá de este lado. Es un diagrama de barras simple, que es el que vamos a aprender a elaborar el día de hoy. Y tendríamos acá una gráfica de barras compuestas, ¿sí? Eso significa que
hay cierta característica especial en este tipo, por eso que están señalados de colores. Es muy importante que señalemos o que tengamos cierta situación específica para marcar cada intervalo. Yo en este caso he decidido que como le hice una pregunta acerca de color, marqué un color, digamos, específico con su nombre para poder separar las barras y para poder identificarla de mejor manera. Lo ideal es que cuando nosotros hagamos una tabla de datos podamos separar los intervalos y marcarlos con colores diferentes. Eso nos va a ayudar a interpretar y entender mejor la elaboración. Muy bien, ¿cómo elaboramos entonces una gráfica de barras? Vamos a utilizar primeramente un par de líneas cruzadas. ¿Cómo se llaman esas líneas? ¿Te recuerdas? Sí, es un plano cartesiano, pero en este caso no vamos a utilizar el plano cartesiano completo, sino que únicamente el primer cuadrante, ¿sí? ¿Cómo se llaman las líneas que forman los cuadrantes? ¿Te recuerdas? Lo aprendimos hace poco. A ver, dime. Muy bien. Eje X y eje Y. Abscisas y ordenadas. Muy bien, perfecto. Yo sé que te recordaste y te felicito por eso. Muy bien, ya que dibujamos nuestro cuadrante número 1, en el eje X vamos a colocar lo que es el intervalo. En este caso, el color, ¿sí? El intervalo lo vamos a representar con una letra I cursiva. Y la frecuencia vamos a colocarla en el eje Y. En este caso, para que lo entendamos mejor, vamos a colocar una F. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que saber para poder elaborar mi tabla? Bueno, sencillo. Como cuando elaboramos el plano cartesiano, tú te recordarás que habíamos mencionado que los datos que tengamos de altura tienen que coincidir con los datos que tengamos de forma horizontal, ¿sí? En este caso podemos utilizar una escala específica para hacer las mediciones. Yo utilicé una medida de 8 centímetros para cada espacio y 8 centímetros para cada espacio, tanto en horizontal como en vertical, ¿sí? Entonces, comencemos con la primera situación. ¿Quién es el primer color? Azul. Perfecto. Entonces, voy a venir, voy a medir, en este caso voy a dejar yo 1 centímetro de separación y cuento 8. ¿Sí? Aquí estaría ubicado mi primer intervalo. 8. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de 8? 3. Y como estoy utilizando una escala de 8 centímetros, ¿cuál tendría que ser la altura? 8 por 3, 24. La altura más o menos es por ahí, ¿sí? Tú tendrías que venir y dibujar un rectángulo que te indique la altura. En este caso nosotros vamos a utilizar trocitos de papel. Entonces, aquí tengo yo ya mi rectángulo azul. Entonces estaría ubicado en esta parte. Muy bien, entonces voy a escribir acá, ¿te das cuenta? Coincide con la línea que había marcado. Y tendría entonces 3. Muy bien, ya dibujé el primer intervalo. Si quieres puedes ponerle el nombre acá o una inicial, como se te haga más fácil. Si yo en este caso, como la palabra es cortita, sí la escribiré azul. Azul. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente me dice verde, ¿sí? El siguiente intervalo es verde y tiene de frecuencia 2. Es decir, en este caso, como cada espacio hacia arriba mide 8 centímetros, mi altura sería de 16 en este caso. Voy a colocarlo.
aproximadamente por acá. Debo de dejar un espacito para indicar que las barras están separadas. ¿Por qué debo hacerlo? Porque si lo hiciera junto, si las barras estuvieran unidas, pues la gráfica cambiaría de nombre, ¿sí? Sería un histograma. Muy bien. Verde, 2. Vamos al verde. Muy bien. Entonces, observemos, aquí estaría. En línea recta, perfecto. Sería el número 2. Siguiente. Rojo, 3. Aquí tenemos el rojo. Vendría siendo casi de la misma altura del azul. ¿Estoy bien o no? Tú podrías decir, no, se te olvida algo, no has escrito los intervalos. Cierto, tienes razón, voy a escribirlo ahora. ¿Sí? Verde, vamos a ver si cabe. Verde, rojo. En este caso no lo graduamos porque coincide con el azul. Muy bien. Siguiente. Amarillo 4, que es el más alto. ¿Sí? Entonces, nuestro plano cartesiano no va a ser muy alto. En este caso, tendríamos que calcular cuál es nuestra frecuencia más alta y de ese tamaño vamos a hacerlo, porque si no se vería muy mal que nuestra gráfica fuera muy alta y nuestras gráficas serían muy pequeñas, ¿sí? Que nuestro eje Y fuera demasiado alto y que nuestros rectángulos fueran pequeños. Muy bien, veamos entonces, amarillo 4. Muy bien, escribamos entonces el intervalo amarillo. Veamos si cabe. Amarillo. Muy bien. Ya casi terminamos. Violeta, 3. Colocamos acá. Coinciden las alturas, podemos dejarlo ahí. Y por último, naranja. Ahorita le vamos a colocar el intervalo, no te preocupes. Muy bien, naranja, que también repite su frecuencia de 4. Muy bien. Escribamos entonces violeta. Y naranja. Y listo, hemos terminado. Alguien diría por ahí, no graduaste el lado izquierdo. Es cierto, hace falta hacer eso. Muy bien, entonces utilizamos nuestra regla y medimos. Bueno, ¿por qué no pusimos el 1? Porque no había ninguna frecuencia que le tuviera. Entonces lo que podríamos hacer, para que nuestra gráfica termine de verse más bonita todavía, podríamos colocarla, aunque no lo hayamos utilizado. Estaría acá, y aquí estaría el número 1. Entonces, en las frecuencias tendríamos altura 1, 2, 3 y 4, y tendríamos en los intervalos los colores azul, verde, rojo, amarillo, violeta y naranja. Si quisiéramos nosotros hacer una encuesta donde utilizáramos, por ejemplo, 5 preguntas diferentes, tendríamos que hacer una tabla de datos para cada una de las preguntas y por lo tanto un diagrama de barras para cada una de ellas. ¿Listo? ¿Los has visto alguna vez? Yo estoy seguro que sí, probablemente en alguno de los diarios, cuando hay algún evento donde nos interesa saber la opinión de las demás personas. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy entonces? Sencillamente aprendimos de que la estadística nos va a ayudar a ver los fenómenos de una forma bastante clara, sencilla y directa. Aprendimos también que para poder tener una gráfica de barras es importante que tengamos primeramente una tabla de datos. Y para tener una tabla de datos tenemos que tener un grupo de personas a las cuales nosotros les vamos a preguntar ciertas situaciones que sean de nuestro interés. Yo te invito entonces a que sigas estudiando y que lo pongas en práctica. Haz lo siguiente, pregúntale a las personas que te rodean, a tu familia, amigos, alguna cosa que tú quisieras saber. Puedes tomar, por ejemplo, lo que yo hice, preguntándole sus colores. Puedes preguntarle también acerca de
sus alimentos favoritos, o podrías preguntarle alguna otra cosa que tú quisieras saber, ¿sí? Entonces, comparte con tus semejantes, con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, esta información y ayúdales a que ellos también puedan elaborar una gráfica de barras, ¿sí? No olvides que es importante nuestra higiene y que tenemos que lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Si tienes la oportunidad, utiliza alcohol en gel. No olvides que debes avanzar con tu folleto de refuerzo mis aprendizajes y que tienes que guardar tu trabajo en tu portafolio. No olvides que estamos cerca de celebrar el Día de la Naturaleza y por lo tanto debemos de cuidar los recursos. En este caso, como te das cuenta, esta tabla la elaboramos anteriormente y la vamos a guardar. La guardamos porque nos sirvió para elaborar las barras, ¿sí? Y esta tabla también la vamos a guardar porque nos va a servir para la siguiente gráfica, que lo veremos en el próximo programa. No te lo pierdas y por aquí te estaré.